Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Mecánica Clásica 1. En esta ocasión vamos a estar resolviendo otro problema de resortes, ya como en el anterior comenzamos, en el video anterior empezamos ya resolviendo un problema. Ahora vamos a ver un segundo y en el próximo video vamos a ver un tercer y último problema para esta materia. En esta ocasión tenemos un problema que yo llamé el resorte poderoso, que es la siguiente situación. Ya tenemos un bloque que está apoyado encima de un resorte de constante K y largo natural L0, que está conectado a su vez a otro bloque de masa m. Y ahí todo esto está en un campo gravitatorio con aceleración g. Entonces, dada esta configuración, ¿cuánto debe comprimirse el resorte respecto a su largo natural para que el bloque inferior se separe del piso? Entonces, básicamente vamos a querer apretar este resorte para que en algún momento el bloque de abajo, cuando se vuelva a estirar el resorte, se despegue. Entonces tenemos que encontrar cuánto es este estiramiento. Y para eso tenemos que considerar varias cosas. Y bueno, como lo mencioné en el video anterior, en general lo más difícil de los problemas de física es el planteamiento. Así que tomémonos un tiempo para ir pensando cómo es exactamente que vamos a tener que plantear este problema. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar? O sea, hay que tener en cuenta, si es que nosotros comprimimos un resorte, ya asumiendo que no haya roce, que no haya ningún tipo de fuerza que esté contrarrestando el movimiento, que en la vida real sí lo hay, pero de momento no. Así que en un mundo ideal se aprieta un resorte una cierta cantidad, entonces cuando lo soltemos se va a estirar la misma cantidad respecto a la posición de equilibrio en la que estaba, ¿no? O sea, si lo apretamos 1 centímetro respecto a su posición de equilibrio, cuando se estire va a estirarse 1 centímetro respecto a la posición de equilibrio. Entonces nosotros vamos a tener que encontrar a qué altura está este bloque respecto a la posición de equilibrio en el momento en el que se despega el bloque inferior. Y con eso vamos a encontrar entonces la diferencia y cuál es el estiramiento. ¿Ya? Eso va a ser nuestro objetivo. Entonces tenemos que encontrar en primer lugar la posición de equilibrio, porque recuerden que ya que hay una masa encima, la posición de equilibrio no es L0. ¿Ya? Esto va a estar un poquito más apretado. Así que, bueno, comencemos. Entonces, en primer lugar vamos a definir un sistema de coordenadas. ¿Ya? Voy a definir desde el extremo inferior del resorte, aquí, va a ser mi 0. Y este extremo de acá va a ser el punto de interés que voy a llamar I. Entonces la distancia entre el 0 y el extremo superior del resorte va a ser I. Obviamente lo pueden llamar X, lo pueden llamar Z, lo pueden llamar lo que ustedes quieran. Lo me llamo I porque es como algo que uno tiene asociado a estas distancias como verticales. Pero, como digo, es un nombre, es una variable cualquiera. Ya, entonces ahora hagamos un diagrama de cuerpo libre. Comenzaremos con el bloque de abajo. ¿Por qué el de abajo? Porque queremos encontrar la condición para que el bloque de abajo se despegue. ¿Qué significa que se despegue? Que la normal con el piso sea 0. Ya recuerden que la normal es esta fuerza de contacto que te dice básicamente que estás en contacto con la superficie. Por tanto, si es que es 0, significa que no estás en contacto con la superficie. Entonces vamos a hacer ahora el diagrama cuerpo libre para el cuerpo de abajo. Bueno, no me quedó muy bonito, pero así es la vida. Entonces este bloque de abajo, masa m, ¿y qué tiene? Tiene hacia arriba la fuerza del resorte, ya por tanto va a tener que tener signo positivo. Recuerden que este menos kx o más kx va a depender de la dirección en la que está actuando. Y ya que nosotros vamos a definir esto positivo, el i, se van a fijar que en la ecuación también va a ser positivo, porque va a ir siempre en la misma dirección el estiramiento con la fuerza que va a sentir el bloque de abajo. Bueno, y hacia abajo tiene también la fuerza de gravedad. Y por tanto, este bloque va a ejercer una fuerza sobre la mesa y la mesa va a ejercer una fuerza, bueno, la superficie que sea sobre la que está. Ya yo digo mesa, pero podría ser suelo, podría ser lo que sea. Y por tanto, este suelo va a ser una fuerza de vuelta, ya por la tercera ley de Newton, sobre este cuerpo. Entonces, vamos a tener también esta fuerza de reacción que es la normal. Muy bien, entonces con esto vamos ahora a escribir la ley de Newton. ¿Qué tendríamos? F igual a m por a, ¿no? Tenemos que la normal más la fuerza de roce son positivos por cómo definimos nuestro sistema de coordenadas, menos mg tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero este bloque está en reposo, ya va a estar quieto y el de arriba es el que está oscilando, a menos que se despegue. Y en ese momento va a tener una aceleración, pero a nosotros nos interesa solamente antes de que despegue. Por tanto, va a estar quieto. Porque justo cuando despegue va a empezar a tener aceleración, pero a nosotros nos interesa antes de eso. ¿Ya? Por tanto, esto es igual a 0. Y por tanto podemos reescribir esto como n más fuerza del resorte igual a mg. Pero la fuerza del resorte
es k veces por el estiramiento, que lo voy a escribir delta. Ya recuerden que delta es simplemente una letra griega, que es como la D minúscula, que se utiliza mucho para como variaciones, para diferencias. Entonces el estiramiento lo vamos a llamar delta. Entonces fijémonos acá en el dibujo. ¿Cuánto es el estiramiento del resorte? Si es que, por ejemplo, estiramos un poquito hacia, entre comillas, arriba, ya esto lo voy a hacer un poco más a mano alzada, aunque me está quedando a la misma altura, así que lo voy a hacer para acá abajo. Ya, este es el de arriba, este es el de abajo, y aquí teníamos el largo natural, y lo estiramos un poco más respecto a eso. Ya, esta es una cantidad delta que lo estamos estirando, además del L0. Y sabemos que toda esa distancia, lo voy a escribir un poco más al lado y de otro color. La distancia entre el extremo de abajo y el de arriba lo llamamos I. ¿Ya? Es así como fue como elegimos nuestro sistema de coordenadas. Entonces, si se fijan, I es igual a la suma de la distancia, el largo natural, más lo que sea que lo estiramos, ¿ya? Y en el caso de que lo comprimimos, esto también es válido, solamente que delta va a ser una cantidad negativa. Porque acá lo definimos hacia arriba, y si es que es negativo, entonces va a ir hacia abajo, pero con un signo menos. Entonces con esto podemos encontrar delta, y delta va a ser entonces I menos L0. Ahora vamos a reemplazar esto en nuestra ecuación para la segunda ley de Newton. Muy bien, y entonces ahora lo reemplazamos. Tenemos que normal más k veces por I menos L0, es el delta que encontramos recién. Esto es igual a m veces g. Ahora ya tenemos una expresión que está en términos de cosas que conocemos. Ya tenemos L0 que es conocido, K conocido, mg conocido. Y la normal nosotros sabemos que se hace 0 cuando se despega el bloque de abajo. Y nosotros queremos encontrar el I en el que esto ocurre. ¿Por qué el I? Porque el I nos va a decir cuál es la posición del bloque de arriba cuando eso ocurre. Y por tanto podemos encontrar el estiramiento del resorte. Y con eso entonces vamos a poder ver cuánto es que hay que comprimirlo para llegar a ese estiramiento. Entonces ahora vamos a decir, vamos a aplicar una condición, imponemos una condición. Decimos que en un cierto I, que lo vamos a llamar I sub D, como I de despegue, para este caso, la normal va a ser 0. ¿Ya? Este es el caso en el que se despega el bloque. Entonces la normal se hace 0 y nos queda 0 más k veces el I de despegue menos k veces L0. Acá simplemente distribuí esta multiplicación. Esto es igual a m veces g. Y ahora voy a despejar el I sub D, pasar sumando esto y dividir por k. Nos queda que el I de despegue es mg más k veces L0 y todo esto dividido de k. ¿Ya? O sea que esto es mg sobre k más L0. ¿Ya? Esta es la posición en la cual está el bloque superior cuando el bloque inferior se despega del piso. Ya es muy importante que tengan se me cae el micrófono. Es muy importante que tengan claro qué es lo que está pasando en cada momento. ¿Ya? Muy importante que sepan qué significa el I de despegue, ya de qué estamos hablando. Si es que no están seguros de qué es, no van a poder resolver el problema por su cuenta. Entonces, si es que hace falta, pausen el video, denle una vuelta. Como digo, lo más difícil del problema es saber plantear las ecuaciones, saber cuáles ecuaciones usar y qué buscar. Y ahí con eso después es pura álgebra. Bueno, entonces como digo, esto es entonces el I de despegue. Lo quiero enmarcar acá en rojo. Muy bien, entonces tenemos el I de despegue. Y para saber entonces cuánto tenemos, porque nosotros queremos comprimir el resorte lo suficiente para que se estire hasta esta posición. ¿Ya? Porque sabemos que cuando llega a esa posición, entonces el bloque de abajo se va a despegar. Entonces tenemos que ver cuánto es que hay que comprimirlo. Por tanto, hay que encontrar la posición de equilibrio y así podemos hacer una comparación y ver cuánto es que hay que comprimir. Entonces veamos el tema del equilibrio. El equilibrio está determinado por la masa de arriba, ya porque la de arriba es la que está entonces haciendo una fuerza sobre el resorte y lo está comprimiendo. Entonces haremos la ley de Newton sobre él. Partimos como siempre con nuestro diagrama de cuerpo libre, que es así, así, y acá tenemos el cubo.
Aunque bueno, obviamente nosotros esto lo tomamos como una masa puntual, se dice, ya que no tiene tamaño, como lo he dicho un par de veces ya, pero bueno, es una simplificación y lo hago así para que se vea. Entonces este tiene hacia abajo la fuerza de gravedad y va a tener también hacia abajo la fuerza del resorte. Bueno, obviamente va a depender si es que estamos estirando o comprimiendo el resorte, pero acá estoy asumiendo si es que lo estiramos un poquito, ¿ya? Esto sigue siendo cierto en el caso ¿cómo se llama? De si es que lo comprimimos, porque esto va a tener siempre un signo negativo y va a ir contrario al estiramiento. Si es que estiramos el resorte, la fuerza va a ir en el sentido negativo que definimos, y si es que lo comprimimos, que es un estiramiento negativo, la fuerza va a ir en sentido positivo. Ya van siempre con sentidos distintos. Muy importante que se aseguren de haber definido bien la fuerza del resorte, ya en el sentido correcto. Y para eso, hagan el ejercicio. Digan ya, ¿qué pasa si es que lo estiro? ¿Qué pasa si lo comprimo? Debería tener un signo más o menos y asegurarse de que esté bien en F igual a M por A. Entonces, esto sería menos mg menos la fuerza del resorte. Esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Ya esta vez no es 0, obviamente, porque esto sí está oscilando. Bueno, entonces esto sería menos mg menos k veces este estiramiento. Esto es igual a la masa por la aceleración. El estiramiento ya lo encontramos anteriormente. Vimos que es I menos L0. Es el mismo estiramiento, obviamente, porque es el mismo resorte. Entonces voy a reemplazarlo y voy a aprovechar también de dividir por M, ya para despejar el I dos puntos. Entonces acá tenemos menos G, el M se cancela, menos K sobre M por I menos L0. Y esto vendría siendo entonces... ese M ya no está, perdón. I dos puntos. Ahora vamos a aislar un poco, vamos a separar un poco y reescribir nuestros términos, ¿ya? Entonces tenemos I dos puntos, esto es igual a menos K sobre M por I. Este es el típico término que tenemos en oscilador armónico, pero vamos a tener términos extra. Vamos a tener más, y acá tenemos K veces L0 dividido de M menos G. Este término es adicional, ¿ya? Y por tanto la solución que hemos estado considerando para el oscilador armónico no va a ser solución para este problema. Porque si que vamos y aplicamos I igual A coseno de omega t más B seno de omega t, este término no se va a cancelar. Y por tanto no nos va a dar lo que nos debería dar. Entonces, igual como en el problema anterior, si es que no lo han visto, es importante que lo vean, porque ahí lo expliqué un poco más. Ahora obviamente lo voy a ir explicando de nuevo, pero lo expliqué un poco más en detalle en el video anterior. Muy bien. Entonces tengo que hacer un cambio de variable tal que si es que reemplazamos esto por lo mismo, pero con una variable que no sea I, esta parte de la derecha desaparezca. Entonces lo primero que haremos va a ser llamar a todo esto alfa. Ya todo esto va a ser alfa. Simplemente porque es una constante, es un número. Y bueno, soy un poco flojo y me lata estar escribiendo esto constantemente, ¿no? Entonces esto es menos K I sobre M más alfa. Ya, entonces ahora nosotros queremos encontrar una nueva variable, U, tal que menos K veces... ¿A qué queremos llegar? Nosotros queremos llegar que U dos puntos sea igual a menos K dividido de M por U. ¿Ya? Porque esta es la ecuación de un oscilador armónico, ¿no? Espero que no tengas problema reconociéndolo. Si es que tienen alguna duda, sería bueno que revisen el video del oscilador armónico, ¿ya? Porque es muy importante que sepan reconocerlo. Ya esto es lo mismo que escribirlo U dos puntos es igual a... perdón, lo quería escribir así. U dos puntos más K sobre M, U igual 0. ¿Ya? Y esto es obviamente el omega cuadrado, la frecuencia cuadrada. Ya, queremos llegar a esto. Por tanto, nosotros necesitamos que menos K sobre M U sea igual a menos K I sobre M más alfa. Y además, esta es una primera cosa que necesitamos. Y además necesitamos que U dos puntos sea igual a I dos puntos. U dos puntos tiene que ser igual a I dos puntos. Esta es la segunda condición que necesitamos encontrar. A ver, quiero llevarme esto a la siguiente página. Control C, página nueva, aquí estamos. Ups, no me funcionó. Ahí sí. Ya.
Entonces trabajemos esta expresión para encontrar qué es u. Entonces, de esta primera expresión, ya de 1, si es que multiplicamos por menos m sobre k para despejar este término y dejar solo el u, encontramos que u tiene que ser igual a i menos m alfa dividido de k. Ya, este es u, y por tanto si es que dividimos dos veces respecto al tiempo, ya, derivada al cuadrado respecto al tiempo cuadrado. Si se escribe la derivada dos veces, nos queda u dos puntos igual a i dos puntos. Entonces vemos que se cumple esta condición. Ahora asegurémonos de que efectivamente se cumple la primera condición. Ya, obviamente se debería cumplir si hicimos bien este reemplazo, pero se los quiero mostrar de forma explícita. Entonces teníamos ¿qué cosa? Que i dos puntos, esto era igual a menos k sobre mi más alfa. Ya eso era lo que teníamos antes. Ahora vamos a reemplazar, en vez de i dos puntos, reemplazamos u dos puntos, que es lo mismo. Y en vez de i, reemplazamos lo que vamos a despejar de acá, ¿no? Que si despejamos el i, tenemos que u más m alfa sobre k, esto es igual a i. Entonces reemplacemos todo esto en la ecuación que tenemos acá abajo, ya en esta ecuación 3. Y tenemos que u dos puntos es igual a menos k sobre m. El i dijimos que es u más m alfa sobre k. Y todo esto más alfa. Entonces ahora nos queda menos k sobre mu menos, y acá tenemos el k se nos cancela con esto, el m se nos cancela con esto, y nos queda menos alfa más alfa. Por tanto, los alfa se cancelan y nos queda que u dos puntos es igual a menos ku sobre m. Ya lo voy a escribir de nuevo ahí para que quede. Entonces vemos que efectivamente este cambio de variable nos permite encontrar cómo son las soluciones de las ecuaciones de la ecuación de movimiento. ¿Ya? Entonces, a esto sí le podemos aplicar que ya sabemos solucionar eso, ¿no? Sabemos que las soluciones son u es igual a coseno de omega t más b seno de omega t. Ya, obviamente con omega siendo la raíz de k sobre m. Bueno, no me quedó muy bonita y dice k, pero bueno. Ya, esas son las soluciones u. Pero i es u más m alfa sobre k. Pero i es igual a u más m alfa sobre k. Entonces esto sería a coseno de omega t más b seno de omega t más m alfa sobre k. Entonces ahora fijémonos en qué es lo que está pasando acá. Tenemos las soluciones típicas más esta expresión. Y esa expresión, como hablamos en el video anterior, es la posición de equilibrio. En general, nosotros habíamos visto, cuando introducimos este tema, lo introdujimos, vimos un movimiento que oscilaba en torno al cero. Pero en este caso no estamos oscilando en torno al cero de nuestro sistema. El cero de nuestro sistema está acá abajo, pero el sistema está oscilando en torno a algún punto que está por acá. ¿Ya? Entonces, desde donde estamos nosotros estamos como por acá abajo y vemos cómo oscila allá arriba. Y en la coordenada u, lo que haces es mover tu sistema un poco hacia arriba, cosa de que en el cero tu sistema justo acá enfrente sea el punto de equilibrio. Por tanto, tú ves como sube una cierta cantidad y baja exactamente la misma cantidad. ¿Ya? Lo ves simétrico en este punto, o sea, en este sistema de referencia. Y de hecho, si es que hubiésemos sido más inteligentes, al comienzo, en vez de definir esta coordenada i, podríamos haber definido inmediatamente u desde este punto de equilibrio. Ya podríamos haber buscado el punto de equilibrio y definir nuestra coordenada desde ahí. Y con eso habríamos llegado inmediatamente a la forma del oscilador armónico, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, entonces este es el punto de equilibrio. Y recuerden que eso es lo que queríamos encontrar. ¿Ya? Este punto de equilibrio. Entonces sabemos que el punto de equilibrio, ya el i de equilibrio, es m veces alfa dividido de k. ¿Pero qué era alfa? No, en serio, ¿qué era alfa? No me acuerdo. ¿Dónde tenía definido el alfa? Acá. Alfa es k L0m menos g. A ver, m sobre k. K L0m menos g. Lo voy a revisar porque mi memoria no es muy buena cuando estoy haciendo estos videos. Alfa, no. Uno más atrás. Ya, k L0m menos g. K L0, ya, muy bien. Entonces, acá se nos simplifica el m con el m, el k con el k, y nos queda L0 menos
mg dividido de k. ¿Ya? Este es el punto de equilibrio. Es el L0 menos, esta es la cantidad que se comprime solamente por el hecho de tener el bloque encima. Ya puede estar en reposo, puede estar quieto, pero va a estar comprimido esa cantidad. Ya no va a estar oscilando, va a estar comprimido. Ese es el nuevo equilibrio por el hecho de tener un bloque que lo está apretando, ¿no? Ya. Entonces ese es nuestro I de equilibrio y nosotros ya teníamos el I de despegue que estaba por acá arriba, que era mg más L0, o sea, mg sobre k. A ver, teníamos que el I de despegue era mg sobre k más L0, así es, ¿no? Mg, ya. Ese es entonces nuestro I en el cual despega el bloque de abajo. Ya es muy importante que mientras hacemos esto no pierdan la claridad de qué es lo que estamos buscando, porque eso es lo principal que a uno lo complica, que de repente con todo el cálculo ya se te olvidó lo que estabas haciendo y ya no puedes ver como la imagen desde lejos y uno se pierde en los números y en las letras. Entonces es importante que respiremos profundo y recordemos qué estábamos haciendo. Lo que mencionamos al comienzo del video es que si yo aprieto el resorte, ya sé que yo le hago un pequeño estiramiento o lo aprieto respecto de la posición de equilibrio, luego cuando yo lo suelte se va a estirar o apretar, dependiendo de qué es lo que le hice, hasta un máximo que es la misma cantidad respecto al equilibrio. O sea, si es que esto lo podemos escribir matemáticamente así. Ya, si es que yo lo estiro, ya voy a tener la posición de equilibrio y lo estiro una cantidad epsilon, ya que esto se suele utilizar para un número pequeñito. Puede ser cualquiera, obviamente puede ser un número grande, puede ser cualquier número, ya yo lo estiro un poquito, ya para diferenciarlo del delta y no usar el mismo nombre. Si es que yo lo estiro una pequeña cantidad de epsilon, o la que sea, voy a llegar entonces a una cierta altura, ¿no? Va a ser una cierta altura que, si es que yo lo comprimí una cantidad de epsilon hacia abajo, la altura que va a llegar va a ser la posición de equilibrio más este epsilon, ¿ya? Si es que yo apreté 1 centímetro respecto a la posición de equilibrio, entonces después va a llegar 1 centímetro hacia arriba. Ya este epsilon puede ser positivo o negativo. Entonces ahora tengo que ver hasta qué altura quiero yo que llegue. Ya recuerden, este I entonces te dice hasta qué altura llega. Yo quiero que llegue hasta el I de despegue, ¿ya? Porque sé que en el I de despegue el bloque de abajo se va a separar del piso. Entonces yo quiero que al I de equilibrio, ¿ya? I de equilibrio, que es L0 menos mg sobre k. Si es que yo lo aprieto una cierta cantidad que no sé cuál es, epsilon, quiero que mi altura sea mg sobre k más L0. Ya. Entonces, con esto puedo encontrar epsilon. Despejo de aquí epsilon. Para hacerlo, sumo mg sobre k y resto L0. Y me quedaría que epsilon es igual a 2 mg sobre k. Ya, pero acá estoy hablando, obviamente este es simplemente el valor. Ya, esto es una cantidad que lo tenemos que comprimir. Entonces, con esto podemos ver que la cantidad que lo tenemos que comprimir respecto a la posición de equilibrio es 2 mg dividido de k. Pero lo que nos pedían era respecto al largo natural. Y el largo natural, o sea, la posición de equilibrio ya sabemos que es el largo natural menos mg sobre k. Por tanto, ya está comprimido mg sobre k. Por tanto, el epsilon total, que hay que comprimirlo, son 3 veces mg sobre k. Ya esto es respecto al largo natural. Respecto al equilibrio lo estamos apretando 2 mg sobre k, pero respecto al largo natural del resorte lo estamos apretando 3 mg sobre k por el hecho de que la posición de equilibrio ya está desplazada por 1 mg sobre k. Y esa es la solución al problema que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué hicimos? Tuvimos que en primer lugar reconocer qué es lo que nos pedían y cómo podíamos escribir la condición de despegue en términos matemáticos o físicos. Entonces teníamos que tener muy claro la condición de despegue en primer lugar, ya que la normal se hace 0. Entonces comenzamos viendo el bloque de abajo para encontrar cuándo la normal se hace 0 y qué estiramiento del resorte tiene que ver con eso, ya porque el estiramiento del resorte nos da la posición del bloque de arriba. Entonces encontramos que la posición de despegue era mgk más L0 y luego nos fijamos en el bloque de arriba para poder encontrar cuál es la posición de equilibrio, porque como ya sabemos, si es que lo apretamos una cierta cantidad, se estira la misma cantidad, ¿ya? Entonces si sabemos cuánto tiene que estirarse, podemos saber cuánto tenemos que apretarlo, ¿ya? Bueno, y con eso entonces fue que
tuvimos que resolver la ecuación de movimiento del de arriba, darnos cuenta que era un oscilador armónico, pero que estaba fuera del sistema de referencia que es natural para el oscilador armónico. Así que hicimos un cambio de variable y con eso llegamos a una forma explícita. Ya hay otra forma de resolverlo. También podrían haber tomado la ecuación de movimiento que da acá en i dos puntos, que de hecho podemos hacer eso como una pequeña demostración. O sea, siempre hay muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Y esto quizás es un poco más rápido, pero quería profundizar igual en el tema del cambio de variable porque es algo que es importante que uno vaya aprendiendo. Esto es la aceleración del bloque de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el punto de equilibrio? El bloque, tenemos aquí el punto de equilibrio. El bloque, cuando esté por encima del punto de equilibrio, va a tener una aceleración hacia abajo, ¿ya? Una aceleración hacia abajo. Y cuando esté por debajo de este punto de equilibrio, va a tener una aceleración hacia arriba. Por tanto, justo en el punto de equilibrio, su aceleración tiene que ser 0. ¿Ya? Me espero que no haya ninguna duda con eso. La aceleración es 0. Entonces, si queremos encontrar el punto de equilibrio, tenemos que encontrar el i de equilibrio tal que i dos puntos sea 0. Ya imponemos esta condición, así como impusimos que para que se despegue el bloque de abajo, la normal es 0, para que en el punto de equilibrio el i dos puntos es 0. Entonces, ¿qué nos daría acá? Nos daría que menos KIM por el i de despegue, ¿ya? Más KL0M menos G, esto tiene que ser igual a 0. Bueno, me queda un poco choco. Entonces aquí despejemos el i de despegue. Uy, el i de equilibrio en todo caso, perdón. I de equilibrio, no de despegue. El i de equilibrio. Ahí sí. Entonces multiplicamos por menos m sobre k y pasamos estas cosas al otro lado. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría... esto pasaría con un menos, que se hace más, porque multiplicamos por este y nos quedaría entonces L0 solamente. Y esto sería pasar como más, le queda menos mg sobre k. Ya que si se fijan es lo mismo que nos había dado anteriormente. A ver, ¿dónde estaba? A ver. No me acuerdo de dónde. Acá, i de equilibrio. L0 menos mg sobre k. Ya es lo mismo que encontramos acá. Entonces esta es una segunda forma de hacerlo. Y bueno, seguramente existen más formas y eso depende ya de ustedes, de cómo lo quieran hacer. Así que eso es todo por este problema. Nos veremos en el siguiente.